Bueno, venga, pues parece ser que todo está en orden, así es que vamos a empezar la sesión, que luego el ratito se nos echa encima, los minutos pasan y no nos da tiempo a explicar todo lo que queremos explicar. Vamos a ver, quienes asistieran a la primera sesión de bandas de Bollinger, pues ya tendrán un poquito de camino adelantado, pero para los que no asistieron, pues voy a hacer un breve resumen. Bueno, antes de nada voy a presentarme para quienes no me conozcan. Soy Jesús Ángel Benito, director de forexidices.es y les voy a pasar el link de nuestra página para quienes no nos conozcan y quieran echarle un vistazo y consultarnos alguna cuestión que deseen con respecto a los mercados financieros y concretamente más en el mercado de divisas. Ahí os paso el link de nuestra página. No me voy a parar a explicaros lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Nos preguntáis si queréis y lo ojeáis en la página y en el blog de Forex Índices. Bueno, vamos al tema en cuestión. Vamos a ver si desarrollamos un poquito más el indicador de banda de Bollinger y pues os enseño alguna estrategia y cómo podemos pues plantar en los gráficos este indicador. Un pequeño repaso de lo que hicimos la sesión pasada, porque está grabada, hay que decirlo. Quien no lo sepa, la sesión anterior, la primera sesión dedicada a las bandas de Bollinger, está grabada y la podéis ver a través de la página de FX Street o a través de nuestra página de Forex Índices también. Podéis descargar la grabación de la primera sesión si os interesa. Si queréis seguir este indicador, pues es recomendable que veáis también la primera sesión, aparte de esta que vamos a impartir hoy. Bueno, haciendo un breve resumen, dijimos que las bandas de Bollinger es un indicador técnico que nos va marcando la volatilidad de la cotización de un producto financiero. Ya explicamos que era volatilidad. Volatilidad no es que la cotización de un producto tenga un movimiento brusco a la baja o al alza, sino que volatilidad precisamente es lo que tenemos aquí en la apertura de la sesión europea de la mañana de hoy. Tan pronto está el precio cotizando en mínimos como en máximos, vuelve a mínimos, vuelve a máximos, vuelve a tocar mínimos y aquí ya rompió. Este es un periodo de volatilidad porque el precio fluctúa. Dijimos que las bandas de Bollinger vienen con una periodicidad de 20 periodos y con una desviación estándar de 2. La periodicidad nos la va marcando la línea central, que no es más que una media móvil de 20 periodos, y la desviación hacia la línea superior y hacia la línea inferior es una desviación estándar de 2. Por consiguiente, esto es una banda de Bollinger 22, que es la que suele venir por defecto en casi todas las plataformas gráficas. Una temporalidad de 20 con una desviación de 2. Dijimos que generalmente las bandas de Bollinger son utilizadas para introducir operaciones en contra del movimiento del precio. ¿Qué quiere decir en contra del movimiento del precio? Bueno, pues aquí tenemos 3 casos bastante claros, 4 casos bastante claros en la sesión de hoy. Nosotros estamos esperando una posición en venta. Nosotros estamos esperando abrir una operación en venta y para ello tenemos que esperar que la cotización del producto rompa por fuera de la banda superior de Bollinger, sale por fuera la cotización y en el momento que la primera vela bajista nos cierra por dentro de la banda de Bollinger, metemos una operación a la baja. Así se mete una operación en venta y una operación en compra se mete al revés. Es decir, esperamos un movimiento bajista. Cuando tenemos un movimiento bajista, esperamos que la cotización salga por fuera de la banda inferior de Bollinger y cuando nos cierra la primera vela alcista, metemos una operación en compra. Aquí igual, aquí tenemos un movimiento alcista totalmente y cuando
nos cierra la primera vela bajista, metemos operación en venta. Bueno, esto es un breve resumen de lo que explicamos en la sesión anterior. No voy a pararme porque tenéis una grabación, repito, en la página de FX Street y en nuestra página web de Forex Índice España. Os la podéis descargar de donde queráis. Y una vez que veáis dicha conferencia, pues ya os podéis adaptar mejor a la que vamos a impartir hoy. Bueno, esa es, para seguir el camino de este indicador, esa es la forma primitiva, por así decirlo, esa es la forma más común y más corriente de introducir operaciones al mercado usando este indicador. Pero existen otras variedades que podemos aplicar y que podemos servirnos de este indicador para introducir operaciones en el mercado y con cualquier producto financiero. Vamos a ver alguna situación que tengamos con este indicador. Aquí vemos un par de oportunidades, de 3 oportunidades exactamente, de entrar al mercado de 2 formas distintas a la forma primitiva. Vamos a ver la primera forma que vamos a explicar. La línea central, la línea discontinua, es una simple media móvil de 20 periodos. Sabemos que cualquier indicador lo podemos adaptar. Aquí por defecto sacamos una media móvil de 20, pero podemos aplicar una de 30, de 50 o de 100 periodos. Eso depende del producto financiero que estemos trabajando y la temporalidad en la que estemos trabajando. Pero bueno, vamos a la explicación de cómo introduciríamos una operación al mercado con la segunda opción de introducir al mercado utilizando las bandas de Bollinger. Nosotros tenemos una situación de rango donde el precio está, la cotización del precio fluctúa indefinidamente, no tiene una tendencia clara, sale por fuera de la banda de Bollinger en un primer lugar, vemos que aquí no ha salido, como apreciamos, no ha salido en ningún momento, sale por fuera de la banda de Bollinger y en el momento que sale por fuera, la primera vela alcista que sale por fuera de la misma y nos cierra completamente por encima de la banda de Bollinger, tenemos una oportunidad de entrar al mercado en compra. Atender muy bien a la situación de la banda de Bollinger. Vamos a ver. Estas oportunidades se presentan cuando tenemos un estrecho rango, cuando la cotización tiene un estrecho rango y de repente nos rompe la banda de Bollinger bien al alza o bien a la baja. En este caso es al alza. Requisito imprescindible, que la vela sea potente, es decir, que tenga bastante cuerpo, que no sea una vela pequeñita, que no sea una vela pequeñita como esta de aquí, que sea una vela grande, con gran cuerpo y que nos cierre por encima de la banda de Bollinger. Ese es requisito imprescindible. Tiene que cerrar la vela. No nos sirve, por ejemplo, este caso de aquí, donde la vela rompe por un momento la banda de Bollinger, pero luego cierra por debajo de la misma. Este caso no nos sirve. Solamente nos van a servir para introducir operaciones al mercado de esta forma la vela que rompe la banda de Bollinger al alza y nos cierra por encima claramente de la misma. Es un indicador muy claro de que la cotización del precio tiene fuerza, ha cerrado además en máximos de la vela y de ahí pillamos este movimiento alcista tan importante. Creo que la forma y manera de introducir operaciones con esta forma de utilizar la banda de Bollinger, pues está bastante clara. Aquí tenemos una oportunidad de entrada al mercado.
tiene un movimiento bajista donde nos rebota en la media móvil. Luego explicaremos cómo podemos también utilizar la media móvil que viene acoplada en la banda de Bollinger. Aquí tenemos otra oportunidad de entrar al mercado usando esta estrategia. La vela nos arranca de el interior de las bandas de Bollinger y nos cierra muy por encima de las mismas. Como vemos, es una situación de potencia alcista en la cotización del producto. Cierra por encima, posición alcista. Aquí tenemos otro caso. Vemos otra vela potente, cierra por encima, por muy poquito, pero claramente el cierre es por encima de la banda de Bollinger y aprovechamos otro movimiento alcista. Tenemos, como vemos en la imagen, en poco espacio de tiempo, tenemos una, dos, hasta tres oportunidades de entrar al mercado usando esta estrategia. Hay que dejar muy claro que es una estrategia a favor del movimiento del precio. Es decir, es una estrategia tendencial. Es una estrategia que nos va a servir cuando la cotización de un producto fluctúa en tendencia. Cuando la cotización de un producto tiene una condición de mercado en rango, esta estrategia no nos va a servir. Es decir, estas estrategias, como todas las estrategias a favor del movimiento del precio, serán más efectivas cuando la cotización de un producto tiene recorridos amplios, recorridos interesantes a lo largo de una jornada, o bien si esta estrategia la aplicamos en una temporalidad de 4 horas a lo largo de una semana, o bien si la aplicamos en una temporalidad diaria, pues a lo largo de un mes o de medio año. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta, porque ya veo que hay por aquí alguna preguntilla. Vamos a ver, ¿cuándo se cierra la posición? Bueno, hay otra pregunta anterior por aquí. Forest Dice, la periodicidad es de 5 minutos. Mira, la periodicidad es lo mismo, ¿vale? Simplemente estoy explicando la funcionalidad de las bandas de Bollinger y estoy explicando una estrategia adicional a las bandas de Bollinger tradicionales. Estoy en un gráfico de 5 minutos, pero se puede explicar en un gráfico de 30, de 1 hora o de 4 horas. Eso es lo mismo. Es simplemente para la explicación. El que sea una temporalidad de 5 minutos no quiere decir nada. Luego cada uno de nosotros debemos de acoplar esta estrategia a nuestro producto financiero favorito y a nuestra temporalidad favorita. Carlos, no sé, a las 13 horas dices que ya se sale, ¿por qué no entrar ahí? Bueno, pues vamos a ver el detalle ese que nos está apuntando Carlos, que a las 13 horas, yo no veo las 13 horas por ningún sitio. Si me puedes decir dónde están, es que no veo las 13 horas, Carlos, sinceramente. Yo veo aquí en el gráfico la 1, las 2, las 3, las 4, las 5. Entonces vamos a dar paso a otra pregunta mientras Carlos nos aclara la suya y vamos a ver alguna preguntilla más. Carlos, entrar en compra, claro, sí. He explicado la manera de meter una operación en compra. Ahora veremos cómo se mete una operación en venta. Qué interesante. Bueno, todas las explicaciones son interesantes. Lo que hace falta luego es acoplar los indicadores y las estrategias que se explican aquí en FX Street, acoplarla en nuestros productos y en nuestras temporalidades favoritas. Muchas gracias. ¿Cuándo se cierra la posición? Joana, depende de la temporalidad gráfica en la que estemos trabajando. Si estamos trabajando una temporalidad gráfica de 5 minutos, no podemos pedirle al mercado en un euro-dólar más de 10 puntos, perdón, 10, 12 puntos como máximo. Si estamos trabajando en una temporalidad de 1 hora, pues le podemos pedir
20 puntos al mercado. Si trabajamos en una temporalidad de 4 horas, le podemos pedir 40, 50 puntos. Eso ya depende de la temporalidad en la que estemos trabajando y dónde estemos usando la estrategia esta con las bandas de Bollinger. Martín, que si podemos explicar el detalle al pasar el mus en la vela. Vamos a ver, no sé exactamente qué es lo que quieres preguntarme, pero voy a ver si sé explicarlo. Vamos a ver. Imagino que lo que quieres decir es que al pasar el mouse por la vela, he repetido en las 3 ocasiones de entrar al mercado que nos proporciona el indicador y esta estrategia, el puntero indica precisamente el momento de entrar al mercado. Cuando cierra la vela, mejor dicho, cuando abre la vela siguiente, metemos la operación al alza. Hay una pregunta por ahí que acaban de formular, que ¿cuántos puntos voy a buscar al mercado? Bueno, si es un gráfico de 5 minutos, no podemos ir a buscar más de 10 o 12 puntos al mercado, ¿vale? Pero el stop, usando esta estrategia, lo podemos utilizar y lo podemos planificar de una forma dinámica. Es decir, si nosotros entramos al mercado en esta vela alcista, el stop lo podemos colocar de una forma dinámica y lo hubiéramos colocado por debajo de la media móvil. Es decir, si nosotros entramos al mercado aquí en esta vela y hay una vela que nos cierra por debajo de la media móvil, inmediatamente cerramos la operación. No se da en ninguno de los 3 casos. En este caso pasa unos puntos, pero no cierra la vela. En este caso de aquí tampoco hay posibilidad de que nos toque el stop y en este caso de aquí tampoco. Luego veremos algún caso en el que sí nos toque el stop dinámico. Es una forma de asegurarnos un poquito de cómo debemos de aplicar el stop. Es una forma dinámica. Los stop en todos los indicadores los podemos fijar de una forma pues dependiendo y ajustándolo a la temporalidad que estemos trabajando, si es un gráfico de 5 minutos, de 1 hora, de 4 horas, como estaba explicando anteriormente, y también los podemos aplicar los stop de formas dinámicas, como acabo de explicar aquí en esta secuencia. Metemos la operación al alza cuando cierra la vela por encima de la banda superior de Bollinger y esperamos a que nos cierre por debajo de la media móvil una vela para cerrar nuestra operación y para recoger pérdidas. No se da el caso, pero bueno, luego veremos alguna situación en la que sí se da el caso que nos toca el stop de pérdidas. Creo que los 3 casos están bastante claros. Vamos a ver si hay alguna pregunta más por aquí. Jorge, ¿se considera Bollinger un oscilador o un indicador? Vamos a ver, es un indicador. Las bandas de Bollinger son un indicador, ¿vale? Está compuesto por una media móvil es un indicador de tendencia de la cotización de cualquier producto, y luego la banda superior y la banda inferior son simplemente desviaciones de esa media móvil. Entonces las bandas de Bollinger son un indicador. De todas formas, a mí tampoco me gusta distinguir entre un indicador y un oscilador. Al fin y al cabo, todos son indicadores técnicos. Que se denomina el RSI o el Momentum un oscilador, vale, me parece muy bien que haya gente que quiera distinguir entre osciladores, indicadores y demás denominaciones que podemos aplicar para los indicadores técnicos. Pero bueno, lo considero un poco innecesario y un tecnicismo pues un poquito demasiado técnico, por así decirlo. Lo que hace falta es saber utilizar bien, sean osciladores o sean indicadores, o los denominemos como quiera, lo que hace falta es saber utilizarlos bien. Bueno, vamos a ver, hemos visto anteriormente un caso, mejor dicho, 3 casos de cómo podemos introducir operaciones al mercado con esta
estrategia que os acabo de detallar. Voy ahora mismo también, antes de ver oportunidades de venta, voy a explicar cómo podemos introducir también operaciones al mercado utilizando este indicador. Vamos con la segunda. Como hemos visto en la primera explicación, debemos de tener una vela bastante potente que nos cierre íntegra por encima de la banda superior de Bollinger. Vale, pues ahora no vamos a meter la operación cuando nos cierre la vela que ha roto claramente la banda superior de Bollinger. Nosotros somos unas personas, en este caso, muy conservadoras y nos gusta que la cotización del producto que estemos trabajando, nos gusta esperar siempre a los pullback o a los retrocesos de las roturas. Es decir, es como cuando rompe aquí, que nos ha roto el nivel clave del 1.4862 al alza, nosotros decimos no, pues no vamos a entrar, nos lo ha roto, pero no vamos a entrar. Vamos a esperar un pullback que nos toque otra vez aquí la resistencia, a ver qué es lo que hace el precio. Si tiene consistencia, entramos al alza, y si no la tiene y si nos viene a la baja, pues entramos en una posición en venta. Pues aquí sucede lo mismo. Cuando una vela potente nos cierra por encima de la banda de Bollinger superior, nosotros, como somos operadores conservadores, decimos no, no vamos a entrar cuando nos confirma el movimiento, la cotización del producto. Vamos a esperar a que la cotización nos realice un retroceso y una especie de pullback sobre la media móvil que estemos trabajando. En este caso es una media móvil de 20, por consiguiente son unas bandas de Bollinger de 20 periodos con una desviación de 2. Nosotros esperamos al retroceso y atentos porque aquí solo hay que seguir un detalle. Detalle a tener en cuenta. Vela alcista nos confirma el movimiento. Esperamos el movimiento de retroceso. Retrocede, nos toca la media móvil. Imprescindible que la media móvil sea tocada por la cotización del producto e imprescindible que nos abra una vela por encima de la media móvil. Una vela alcista, por supuesto, porque nosotros estamos esperando una operación al alza. Vamos a agrandar el gráfico al máximo para ver más en detalle cómo podemos planificar una entrada al mercado en compra utilizando esta subestrategia de la estrategia principal que hemos visto anteriormente. Digo subestrategia porque la estrategia principal es la que hemos narrado en un principio. Cuando rompe la vela, nosotros inmediatamente metemos la operación al alza. Esta segunda opción, o subestrategia de la primera, es para operadores que son muy conservadores y que prefieren introducir menos operaciones al mercado, pero con más seguridad. Entonces, este tipo de operadores prefieren esperar a que cierre la vela y esperamos un retroceso. Esperamos el retroceso hasta la media móvil que la toque. Como mínimo que toque la media móvil y si pasa algunos puntos por debajo de ella, mejor. Requisito imprescindible para meter operación en compra es que nos cierre una vela alcista por encima de la media móvil y en el momento que nos cierra una vela alcista por encima de la media móvil, habiendo tenido un retroceso ya y una confirmación de movimiento alcista, metemos operación en compra. Repito, la base de la estrategia es que una vela alcista nos rompa la banda superior de Bollinger al alza. Esta es la base de la estrategia. Pero aquí podemos aplicar una subestrategia esperando un retroceso de la cotización hacia la media móvil. La media móvil que va marcando las dos desviaciones de las bandas de Bollinger. Esperamos el retroceso y cuando nos cierra la primera vela alcista por encima de la media móvil, metemos operación en compra.
Vamos a ver alguna duda, alguna aclaración. Voy a contestar alguna pregunta. Joana, ¿utilizo algún indicador para confirmar la tendencia? Las bandas de Bollinger por sí solas nos pueden indicar la tendencia como lo estoy explicando en el día de hoy. Las roturas superiores de las bandas de Bollinger con cierre de vela, por encima de ella o bien por debajo de la misma, nos está confirmando un movimiento alcista. Es decir, un movimiento alcista nos lo confirma cuando cierra una vela alcista por encima de la banda de Bollinger superior, y un movimiento bajista nos lo confirma cuando cierra una vela por debajo de la banda inferior de Bollinger. Que si se utilizan otros indicadores, sí, se pueden utilizar, pero no podemos llenar los gráficos de indicadores. Un indicador por sí solo no es nada, lo repito siempre en estas conferencias dedicadas a indicadores técnicos. Nosotros no podemos entrar a operar la cotización de un producto financiero única y exclusivamente guiándonos por un indicador técnico. Nosotros tenemos, cuando entramos a operar un producto financiero, bien sea un par de divisas o bien sea una materia prima, cualquier producto, lo primero que debemos de conocer es ese producto, sus movimientos, cuántos puntos recorre diariamente, cuántos puntos suele recorrer semanalmente, etcétera, etcétera. Cómo se comporta en una temporalidad de 5 minutos, cómo se comporta en una temporalidad de 1 hora, cómo se comporta a lo largo del tiempo. Tenemos que testear muchísimo tiempo para atrás en el tiempo. En fin, cada vez que nosotros entremos a operar un producto, debemos de conocerlo mejor que la palma de nuestra mano. Y una vez que conozcamos el producto, entonces ya podemos aplicarle los indicadores. Los indicadores son una parte secundaria. Yo estoy explicando aquí hoy estrategias de un indicador que se llama bandas de Bollinger, pero este indicador por sí solo no es nada. Debemos de saber aplicarlo, y eso es lo difícil y lo complicado de operar en los mercados financieros. Saber acoplar los indicadores técnicos a las temporalidades gráficas y a los productos financieros. Eso es lo difícil y donde los operadores encontramos el gran escollo para sacar buenos rendimientos a la hora de operar. La PILAB, efectivamente, simplemente vamos a verlo otra vez en detalle, la secuencia anterior. No es necesario, es más, si esta vela de aquí hubiera cerrado por debajo de la media móvil, si esta vela bajista o esta otra en mecha nos hubiera cerrado por debajo de la media móvil, nosotros estaríamos ejecutando el stop de la operación en compra que habíamos metido cuando nos confirmó el movimiento. Para meter una operación en compra con la segunda opción, con la subestrategia, por así llamarla, nos tiene que tocar la media móvil, pero no nos tiene que cerrar por debajo de ella. Nos tiene que tocar la mecha, puede ser todo lo larga que queramos. No importa que baje 8, 10 o 15 puntos. Siempre y cuando la vela nos cierre por encima de la media móvil, nosotros estamos en condiciones de meter una operación al alza, esperando este retroceso. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿En qué pares funciona mejor esta estrategia y en qué periodicidad? Paco Serrano, como decía anteriormente, los indicadores hay que estudiarlos, hay que testearlos en el tiempo, en la historia, en las temporalidades y en cada producto financiero. Por así decirlo y por dar una orientación, en el euro dólar funciona bien las bandas de Bollinger. Depende de la condición de mercado que tengamos, varía muchísimo de unas jornadas a otras, pero generalmente suele funcionar. Pero primeramente, antes de aplicar un indicador, como decía anteriormente, debemos de saber qué condición de mercado tenemos, debemos de saber discernir qué estrategia debemos de aplicar
para la condición de mercado en la que nos encontramos. Eso es lo principal. Bueno, pues vamos a seguir, luego contestaremos a más preguntas. De momento vamos a seguir la explicación. Bueno, vamos a ver. Hemos visto oportunidades de entrar al mercado en compra. Estrategia principal y la base de esta estrategia. Vela alcista, cierre de vela potente por encima de la banda superior de Bollinger y operación al alza. El stop lo podemos colocar dependiendo de la temporalidad. Un stop fijo, por ejemplo, en un gráfico de 5 minutos, un stop fijo a 15 puntos con una recogida de beneficios de 10 puntos, por así decirlo. Stop fijo, recogida de beneficios fija. O, por el contrario, podemos aplicar un stop dinámico y una recogida de beneficios dinámica también. El stop dinámico lo podemos aplicar cuando nos cierre por debajo de la media móvil alguna vela bajista. Si nos cierra por debajo de la media móvil, cerramos la operación inmediatamente. Son dos formas distintas. Como decía anteriormente, cuando usamos un indicador técnico siempre nos va a dar dos opciones de aplicación de stop y de límite. Una fija, dependiendo de la temporalidad en la que estemos trabajando, y otra dinámica, dependiendo de qué indicador se trate, pues así la aplicaremos de una forma u de otra. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora una operación en venta. Aquí tenemos una. Perdón, vamos a ver. Aquí tenemos una en venta. Tenemos una en venta, una vela bastante potente que nos cierra por debajo de la banda de Bollinger. Como vemos, una situación clara de rotura por debajo de la banda de Bollinger. Vale, tenemos la rotura y tenemos las mismas dos opciones que hemos visto para una operación alcista. Tenemos las dos opciones exactamente iguales. Metemos operación aquí, los operadores más atrevidos, que le gusta poner un stop de pérdidas más amplio, que no le importa, perdón, que no le importa poner stop amplios, pues bueno, deciden entrar aquí porque tienen testeada esta estrategia en el tiempo, la han testeado durante mucho tiempo y saben que si meten la operación nada más confirmarse el movimiento, pues le da buenos resultados, aunque tengan que poner un stop un poquito más amplio. Entonces, nada, metemos la operación aquí y sale una buena operación. Tenemos también la segunda opción de introducir operación en venta con esta estrategia. Los operadores más conservadores dicen no, yo soy conservador y a mí me gusta que los movimientos se confirmen. Entonces, el operador conservador espera a que se confirme el movimiento y espera a que la cotización del par toque la media móvil. ¿Vale? Esperamos a que toque la media móvil, una vela alcista, nos cierra por debajo ya de la media móvil y entonces ya tenemos confirmado el movimiento y podemos introducir tranquilamente una operación en venta. Creo que haya quedado bastante clara la explicación. No obstante, vamos a ver si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta. Sí hay una pregunta. Carlos, creo que quiero entender lo que me preguntas. Vamos a ver. La base de la estrategia es que la vela que nos rompa la banda inferior de Bollinger cierre. No nos vale con que salga una mechita por fuera, como en este caso, por ejemplo, que salga la mecha por fuera. Esto no nos vale porque la vela cierra por dentro de las bandas de Bollinger. La señal bajista, o sea, para que se dé una señal en venta clara, la vela tiene que ser de cuerpo grande, o sea, que tenga poca mecha y que cierre por debajo de la banda inferior de Bollinger.
No nos vale que salga una mecha y luego nos cierre por encima. Eso no nos vale. Aquí solo vale para introducir la operación cuando la vela cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger. Lo demás no nos vale. Sí, mira, Paco Serrano, vamos a ver. Voy a repetirlo. En la forma más conservadora, por así decirlo, nosotros hemos dicho que la vela bajista nos confirma el movimiento. Bien, tenemos dos opciones de entrar al mercado. La primera es entrar inmediatamente cuando cierra esta vela, entramos aquí a la baja. Eso conlleva poner un stop un poquito más amplio, porque suelen producirse retrocesos. Entonces, nosotros entramos aquí porque no nos importa poner stop amplios. Por ejemplo, decimos, nosotros nos gusta poner el stop en la banda superior de Bollinger, por así decirlo, es un simple ejemplo. Bueno, entonces nosotros entramos aquí, no nos da miedo porque tenemos testeada la estrategia desde hace muchos años y estamos completamente seguros de que la operación a lo largo del tiempo y la estrategia nos da buenas señales de entrada. Vale, pues entramos al mercado. La segunda opción, esperamos el retroceso hacia la media móvil. Repito, hacia la media móvil que estemos utilizando. En este caso es una media móvil de 20. Esperamos el retroceso alcista, que nos toque la media móvil, nunca que nos cierre una vela por encima, porque si nos cierra una vela por encima nos está deshaciendo el movimiento. Pero lo que tenemos que esperar es que toque una mecha y que nos cierre por debajo de la media móvil. La operación la estamos metiendo en la apertura de la primera vela bajista, es decir, cuando esta vela cierra a la apertura de la siguiente vela en el 1.4863 exactamente hubiéramos metido la operación en venta. ¿En qué momento se recogen beneficios? Howard, vamos a ver. He dicho ya anteriormente que los beneficios dependen de la temporalidad gráfica en la que estemos trabajando. Si estamos utilizando indicadores técnicos, debemos de acoplar muy bien nuestros stop y nuestros límites a esas temporalidades en las que estamos trabajando. No podemos pedirle a un gráfico de 5 minutos que nos dé 30 puntos de beneficios porque no nos los va a dar por sí solos el indicador. Es decir, y me explico, un indicador técnico hay que acoplarlo a cada temporalidad. En 5 minutos, a cualquier indicador técnico que usemos, no le podemos pedir más de 10 o 12 puntos, porque nos puede acompañar el movimiento. O sea, nos puede acompañar el movimiento y si no cerramos la operación, nos puede dar 50, 60, 70 puntos. Y nosotros decimos, sí, hemos entrado en un gráfico de 5 minutos utilizando esta estrategia y resulta que nos ha dado 80 puntos. Mentira. O sea, un gráfico de 5 minutos, una temporalidad gráfica de 5 minutos, no nos está dando 80 puntos. Nos las estará dando una temporalidad gráfica de 1 hora o de 4 horas. Es decir, cada indicador técnico lo tenemos que acoplar a las distintas temporalidades. Y cuanto menor es la temporalidad, menor es el número de puntos que debemos de ir a buscar al mercado. Esto no es la razón ni el tema de la sesión del día de hoy. Otros días emplearemos las sesiones y las dedicaremos a cómo debemos de acoplar bien nuestros stops y nuestros límites. Pero, como regla general y básica, cuanto menor es la temporalidad, menor cantidad de puntos debemos de ir a buscar al mercado. Cuanto mayor es la temporalidad, es algo lógico, es algo razonable. Cuanto mayor es la temporalidad, pues mayor número de puntos podemos ir a buscar al mercado. ¿Que nosotros decimos que hemos entrado en una temporalidad de 5 minutos? Sí, pero es que eso luego se va confirmando en el de 15, en el de 30, en el de 1 hora y en el de 4 horas. Este movimiento tan largo se ha confirmado después en el de 15 minutos y en el de 1 hora. Por consiguiente, el gráfico de 5 minutos nos ha dado una entrada, 2 entradas
3 entradas, no nos ha dado una solo de 80 puntos. Es decir, los indicadores técnicos hay que saber manejarlos muy bien y hay que tener muy claro para qué sirven y cómo utilizarlos en los productos financieros que trabajemos. Si no conocemos bien el producto y no conocemos bien el indicador y no sabemos a cuántos puntos debemos de colocar el stop y el límite, dependiendo de la temporalidad horaria en la que estemos trabajando, estamos perdidos. Todo eso debemos de saberlo. Por eso decía anteriormente, y lo repito siempre, un indicador por sí mismo no es nada. Hay que conocer muchísimas cosas más de los entresijos de los mercados financieros, de los entresijos y de los movimientos del producto que estemos trabajando, bien sea materia prima, par de divisas, acción pura y dura o cualquier otro producto. Eso es regla básica. No podemos entrar a operar un producto sin conocerlo. Vamos a contestar una pregunta más y voy a entrar en la recta final de la sesión porque si no se nos va el rato y vamos a tener que realizar alguna sesión más dedicada a las bandas de Bollinger. Howard, no, o sea, lo mejor no es usar gráficos de 30 minutos, lo acabo de explicar. Lo mejor es saber acoplar el indicador a cualquier temporalidad gráfica. Hay condiciones de mercado cuando los mercados están muy movidos, por ejemplo, cuando el mercado de divisas hay días que está muy movido, que un euro dólar recorre 250 puntos en el día, o cosas similares, que una libra yen recorre 300 o 400 puntos en el día. Jornadas de esas extraordinarias que suelen surgir a lo largo del año, en un gráfico de 1 minuto se puede trabajar perfectamente. Es decir, que si nosotros acoplamos un indicador que nosotros conocemos a una jornada en la que los pares de divisas recorren 300 puntos, nos puede dar muy buenas señales de entrada una temporalidad de 1 minuto. Sin embargo, hay otras jornadas en las que una temporalidad de 1 minuto nos puede dar 20 señales falsas de entrada al mercado porque no tiene la condición de mercado adecuada para usar temporalidades de 1 minuto o de 5 minutos. Debemos de saber discernir y debemos de saber averiguar qué condición de mercado tenemos para luego aplicarla. Una temporalidad gráfica de 30 minutos es buena si tiene una condición de mercado adecuada para la estrategia que vamos a utilizar. Una temporalidad de 4 horas es muy buena si tiene la condición de mercado adecuada para la estrategia que vamos a utilizar con ella. Para siguientes sesiones explicaremos nuevas estrategias y explicaremos sobre todo algo que las bandas de Bollinger nos indican muy bien y es la fuerza de la cotización de un producto. Ya os quedo emplazados para la siguiente sesión porque va a ser lo primero que vamos a explicar en la siguiente sesión. Cómo podemos visualizar con las bandas de Bollinger la fuerza que tiene la cotización de un producto independientemente de que nos rompa al alza o nos rompa a la baja las bandas de Bollinger. Independientemente de eso, lo podemos averiguar mucho antes. Eso lo vamos a explicar en la próxima sesión. Para resumir, y lo vamos a resumir, para resumir la sesión de hoy, y la vamos a resumir con una operación alcista, con la primera que vimos. Hay dos formas de introducir operación al mercado a favor del movimiento del precio utilizando esta estrategia con bandas de Bollinger. La primera, nada más que nos rompe una vela alcista de gran cuerpo, la vela tiene que ser de cuerpo grande y con poca mecha alcista, es decir, que cierre casi en el máximo que ha tenido la vela. Aquí introducimos la operación al alza. El stop dinámico, como decía anteriormente, lo podemos colocar por debajo de la media móvil de 20 confirmada con un cierre de vela bajista. Esta es una opción. La segunda opción, la más conservadora, es cuando nos confirma el movimiento la vela alcista potente, nos cierra por encima de la banda de Bollinger y nosotros esperamos a un retroceso hacia la media móvil. En el momento que tenemos el retroceso confirmado con el toque y traspase
con esta mecha de esta vela de aquí, nos confirma el movimiento de que ha tocado la media móvil. Esperamos a que cierre por encima de la media móvil con un movimiento alcista y introducimos la operación en compra. En venta hemos visto lo mismo. Esperamos a que cierre por debajo de la banda inferior de Bollinger y metemos la operación. O bien esperamos un retroceso hacia la media móvil. Esperamos un retroceso alcista, nos toca la media móvil, nos cierra por debajo de la media móvil e introducimos operación en venta. Bueno, espero que haya quedado bien explicadas estas subestrategias dentro de las estrategias principales y dentro de para lo que fueron creadas las bandas de Bollinger en cuestión, que eso ya lo explicamos en la primera sesión. Un par de cosas deciros para acabar la sesión. En primer lugar, os voy a pasar de nuevo el link de nuestra página para quienes no nos conozcan y quieran contactarnos para preguntarnos alguna cosa. En segundo lugar, la sesión de mañana viernes de apertura de sesión europea va a ser a las 7:30 GMT, es decir, a las 9:30 hora española. No podemos realizarla a la hora habitual de las 6:30 GMT, 8:30 hora española, y mañana la vamos a realizar a las 7:30 GMT, 9:30 hora española. Quedáis avisados para quienes quieran seguir la apertura de la sesión europea. Otra cosa, os recomiendo a los que no vieran la primera sesión de bandas de Bollinger que entren en la página de FX Street o en la página de Forex Índices y vean la primera sesión, que seguramente les servirá para saber cómo funcionan mejor las bandas de Bollinger. Y bueno, pues nada más, emplazaros para la siguiente sesión de bandas de Bollinger, que seguramente sea ya a finales del mes de mayo. Dentro de un mes será por el 20 y pico de mayo, 24, 26 de mayo aproximadamente. Ya lo veréis anunciado en FX Street y ya lo anunciaremos nosotros desde Forex Índices también. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta sesión, es un placer. Muchísimas gracias y hasta mañana por la mañana o hasta la próxima.